Hola a todos. Bueno, vamos a ver la parte final en este video de los fármacos opioides, que prácticamente hemos visto todo lo que es hemos hablado acerca de cómo es que se produce el dolor, cómo se origina estas respuestas del dolor en las vías nerviosas. Y hemos hablado mucho de los mecanismos de acción, no solamente de los fármacos opioides, sino también de los anestésicos locales, AINES, fármacos opioides, ¿no? Entre otros fármacos que involucran y que nos dan la analgesia. Bien, entonces este capítulo es el video final de todo la farmacología opiácea. Bien, entonces vamos a comenzar por este lado hablando de los tipos de dolores, que ya habíamos hablado anteriormente que hay el dolor nociceptivo, ¿no? Estos son nociceptivos primarios. Recordemos que el dolor nociceptivo es el dolor agudo, ¿ya? Para que entiendan, para que lo puedan entender más fácilmente. Y es el que es llevado, ¿no? El estímulo es llevado que comienza todo por el nociceptor, ¿no? Que es parte de las terminaciones nerviosas libres. Que esto va a llevar hacia el asta posterior, y el asta posterior se conecta con la vía espinotalámica y esta sube y hace sinapsis, ¿no? En el tálamo, y del tálamo pasa a la corteza para que el estímulo pase a ser reconocido por el cerebro, ¿no? Y esto ya nos diga en qué parte nos está doliendo, ¿no? Bien. Entonces, estos tipos de dolor nociceptivos primarios, que comprenden estos, tanto la artrosis, el dolor visceral, ¿no? De las vísceras, el dolor de cabeza, el dolor isquémico que se produce en los infartos o en los síndromes coronarios agudos, dolor oncológico, que esto es sin lesión nerviosa, dolor oncológico sin lesión nerviosa, y las lumbalgias, especialmente las lumbalgias agudas, ¿no? Que también no hay una lesión nerviosa. Entonces estos son estos distintos tipos de dolores forman parte del dolor nociceptivo primario, ¿no? El dolor agudo. Tenemos por este otro lado los dolores mixtos, que comprenden tanto participación de los nociceptores como el neuropático, dolor neuropático. ¿Qué quiere decir el dolor neuropático? El dolor neuropático es un tipo de dolor en cuanto a su tiempo, es crónico, ¿ya? Y que este dolor neuropático, como su nombre lo dice, neuro, está asociado mucho a las fibras nerviosas, ¿sí? Hay una alteración en las fibras nerviosas, ¿ya? O un daño en estas mismas. Entonces el dolor mixto comprende tanto a las lumbalgias crónicas, o sea, aquellas lumbalgias que no calman, que no disminuyen el dolor con fármacos como los AINES, ¿no? O corticoides. Entonces, estos son ya, esto entonces evoluciona, ¿no? A una lumbalgia crónica. Entonces, y esta lumbalgia que no cede ante fármacos como antiinflamatorios no esteroideos o corticoides, va a involucrar un tratamiento muy distinto con otros fármacos analgésicos. Tal es el caso de fármacos opioides. Pueden ser también fármacos que se usen a nivel, como son la amitriptilina, fármacos inhibidores de selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, ¿no? Como duloxetina. Podemos usar también, quizás también podemos tratar de usar gabapentina, pregabalina, ¿no? O sea, fármacos que tengan un mecanismo de acción a nivel de lo que son las sinapsis nerviosas, ¿no? Porque aquí el dolor ya no es 100% nociceptivo, que este dolor nociceptivo podemos tratarlo tranquilamente con AINES, con los antiinflamatorios no esteroideos. Este tipo de dolor mixto también involucra lo que es la parte nerviosa.
un daño a nivel de las estructuras nerviosas. Entonces vamos a tratar de administrar otros fármacos que puedan disminuir la intensidad del dolor. Entonces tenemos el dolor oncológico, que es también parte de este dolor mixto, dolor oncológico con afectación nerviosa. Hay que conocer que en los pacientes oncológicos, en los pacientes con cáncer que usan radioterapia o quimioterapia, estos fármacos producen neuropatía, ¿ya? Van a producir neuropatías. Los fármacos que se usan en lo que son las quimioterapias, suelen producir estos daño a nivel de los nervios y provocar las neuropatías oncológicas, ¿no? Por fármacos, ¿no? Por fármacos que se usan en fármacos que se usan en la quimioterapia, ¿no? Bien. Entonces tenemos por este otro lado los dolores, los tipo de dolor neuropático primario. Entonces el dolor tipo neuropático. Y tenemos que conocer que el dolor neuropático primario se divide tanto en periférico como en central. Periférico, tenemos a la lumbalgia debido a lesión o disfunción nerviosa, neuralgia posherpética, pacientes con VIH también, neuropatía diabética, los pacientes diabéticos crónicos suelen tener neuropatías. Dolor fantasma también, ¿no? A nivel central involucra estas lesiones, como la lesión de la médula espinal y la patología de la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces se divide en periféricos y centrales el dolor tipo neuropático primario, ¿no? Entonces en el dolor tipo neuropático es un dolor tipo crónico y que tenemos una afectación del 100% del nervio, de lo que son las estructuras nerviosas, ¿sí? Hay un compromiso de las estructuras nerviosas. Bien, entonces en este tipo de dolor neuropático, entonces se trata con otros fármacos muy distintos. No se tratan con AINES, sino que se pueden tratar con fármacos como opiáceos, como fármacos que hemos visto en anteriores clases, como la pregabalina, gabapentina, antidepresivos tricíclicos o antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿no? No por las propiedades no por buscar el efecto terapéutico o sea, son fármacos, estos fármacos antidepresivos no se los usa porque el paciente esté con una depresión, ¿no? No porque esté cursando una depresión, sino porque estos fármacos que mencioné, que son los tricíclicos y los fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, participan a nivel de la sinapsis en el asta posterior de la médula espinal y también de sinapsis a nivel supraespinal. Participan en esas regiones, ya por sus mecanismos de acción que hemos hablado en anteriores clases, y estos fármacos lo que hacen es aumentar, ¿no? Aumentar las acciones de la serotonina, del GABA y de la noradrenalina. ¿Ya? Al aumentar esas actividades de estos neurotransmisores, entonces el dolor también va a ir disminuyendo, ¿ya? Porque son fármacos que producen estados en el nervio, en las sinapsis, producen hiperpolarización. Y esta hiperpolarización nos lleva a una disminución de los estímulos eléctricos. Y al disminuir los estímulos eléctricos, los potenciales de acción, vamos a tener una analgesia. Entonces es por eso que esos fármacos se usan en lo que son los dolores tipo neuropático. Bien. Entonces tenemos por este lado ahora que hablar de la escalera analgésica. La escalera analgésica se divide en primer escalón, que podemos usar AINES o paracetamol. ¿Qué quiere decir esta escalera analgésica? Primer escalón, segundo escalón y tercer escalón.
quiere decir que en cuanto a la intensidad, ¿no?, del dolor que tenga nuestro paciente, nosotros vamos a tener una idea de qué fármacos usar en ese momento. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene un dolor leve, que es una escala análoga del dolor, le preguntamos al paciente del 1 al 10 cuánto le duele, entonces nos dice un 3, ¿no? Entonces este paciente tiene un dolor leve, ¿no? Un dolor leve. Y también vemos, ¿no? Vemos el cuadro clínico, ¿no? Es cuando un paciente llega con dolor, ¿no?, a la consulta, llega bien con manifestaciones, ¿no?, álgicas, ¿no? No puede estar en reposo, no puede estar, el dolor sigue en reposo, el dolor se da en los movimientos, ¿no? O sea, este paciente que llega a la consulta siempre va a presentar manifestaciones producidas por el dolor, ¿no? Que no, entonces va a estar una posición encorvada, ¿no?, inclinada, ¿no? Porque el dolor en tal región le está causando esas conductas, ¿no?, esas manifestaciones, ¿no?, esas acciones, ¿no? Entonces, nunca un paciente con un dolor intenso va a estar tranquilo, ¿no? Nunca, ¿no?, en la consulta. O con un dolor moderado, ¿no? Siempre va a mostrar en la fase, una fase álgica, ¿no? Una fase álgica, una conducta inquieta, ¿no?, de no estar cómodo en la posición que esté, ¿no? Bien, entonces todo eso tenemos que ver, ¿no? Eso es semiología, tenemos que analizar al paciente desde que entra a nuestra consulta, ¿no? Bien, pero en los dolores tipo leve el paciente como que ese dolor lo soporta, es soportable para el paciente. No, no nos ofrece no nos ofrece una fase álgica, ¿no?, como un dolor intenso, un dolor moderado, ¿no?, o algunas manifestaciones, ¿no? Bien. El segundo escalón, podemos usar opioides débiles como codeína, dihidrocodeína o tramadol. Podemos estos asociarlo a AINES. Si el dolor moderado es no, no calma, no disminuye con opioides débiles como estos fármacos, ¿no? Se puede hacer asociaciones, ¿no? Y cuando es un dolor moderado, va desde una escala del dolor, desde el 4 hasta el 6. Del 4 al 6 es un dolor moderado. Le preguntamos a nuestro paciente del 1 al 10, cuánto cree que le duele. Entonces el paciente nos puede decir 5, ¿no?, 5 y medio, 4, ¿no? Entonces es un dolor moderado, ¿no? Y podemos usar opioides y asociarlo con AINES, ¿no? Podemos darlos en monoterapia o asociarlos con AINES, ¿no? Entonces es un dolor moderado, entonces un dolor que tiene mayor intensidad que leve, y que también vamos a verlo mediante su fascia, mediante la expresión de nuestro paciente y mediante las conductas de no poder estar quieto en un lugar, ¿no? Bien. Ahora vamos al tercer escalón, que es opioides, que podemos usar opioides potentes: morfina, fentanilo, oxicodona, meperidina. Entre los más usados es la morfina, el fentanilo también, entre los dos más usados en nuestro medio. Podemos asociarlo más a AINES, ¿no?, si es necesario. Entonces este dolor tipo del tercer escalón ya involucra los dolores intensos, dolores fuertes, ¿ok?, dolores insoportables, ¿sí? Y estos dolores tenemos que tratarlos con opioides que tengan una acción potente, como es la morfina y fentanilo, ¿ya? Y aquí va a ser muy evidente que el paciente esté con un dolor insoportable, ¿no? Es bastante evidente, ¿no? O sea, va a estar bien irritable, bien, con una expresión bastante álgica, ¿no? Con una fase bastante álgica. Entonces, esos son cosas que nosotros con la experiencia ya tenemos con los pacientes que llegan por un tipo de dolor. Podemos entonces categorizarlo, ¿no? Y ver
de acuerdo a la clínica y de acuerdo a esa escala, de acuerdo a la escala análoga del dolor, o sea, la puntuación, podemos analizar qué fármacos podemos usar en estos pacientes, ¿no? Bien. Entonces vamos por este otro lado, por este lado de acá. Vamos a ver ahora los fármacos opioides, dosis y presentaciones de estos fármacos opioides, ¿ya? De los más usados. Y para eso tenemos entonces estos fármacos, ¿ya? Lo que vamos a ver, tenemos al tramadol, que viene en ampollas de 100 miligramos. Esto ¿cómo va a ser la administración? Puede ser dosis única, intramuscular, o cada 8 horas intravenosa. Vía intravenosa, ¿no? Cada ampolla ya de tramadol siempre vamos a diluirlo en 20 ml de solución fisiológica y vamos a darlo de forma lenta. Tenemos por otro lado al tramadol que viene en comprimidos, presentación de comprimidos, de 50 miligramos. Podemos administrarlo cada 8 horas vía oral, ¿no? Tenemos al paracetamol, la combinación paracetamol más tramadol, ¿ya? Y esta combinación podemos encontrarla con el nombre de Metagesic, Algifeno, ya en las farmacias. Vienen comprimidos que vienen de 325 miligramos de concentración de paracetamol, 37.5 miligramos de tramadol. Esto podemos administrarlo cada 6 a 8 horas, vía oral. Entonces, esta combinación de tramadol y paracetamol se ha evidenciado, ya hay una evidencia científica que cuando asociamos un AINES con un opioide, esta asociación produce un sinergismo, o sea, aumenta la acción de nuestro fármaco, en especial el opioide. O sea, esta asociación le favorece mucho a este fármaco opioide, ¿ya? Para una mejor acción farmacológica, ¿ya? Es por eso que se da esta asociación, ¿no? De paracetamol más tramadol. Se ha hecho una evidencia científica y se ha podido constatar de que esta combinación de fármacos, paracetamol más tramadol, mejora mucho los dolores incluso los dolores mixtos o también los de tipo neuropático, ¿ya? Entonces, esto porque el tramadol aumenta su actividad farmacológica con el paracetamol. Bien. Tenemos por este otro lado la morfina. Morfina que viene en ampollas de 10 miligramos ml. La posología puede ser según el requerimiento del dolor, ¿no? No dar en pacientes con falla renal y personas añosas, o sea, personas con edades avanzadas, edades extremas de la vida. Cada ampolla de morfina se diluye en solución decimal, en 10 ml de solución fisiológica. ¿Qué quiere decir solución decimal? Quiere decir que esa ampolla lo vamos a diluir en 10 ml de solución fisiológica. Y vamos a aplicar de esos 10 ml 3 a 4 ml, ya es la dosis para poder disminuir algún dolor agudo intenso, ¿no? Porque mayormente la morfina y el fentanilo son fármacos potentes que hay que siempre tomar sus recaudos, ¿no? Porque son de nuestros opioides, son los más potentes. El fentanilo es más potente que la morfina. Así que hay que tener mucha precaución, ¿no? A la hora de su administración, ¿no? Porque estos fármacos hemos dicho que pueden producir depresiones respiratorias, ¿no? Si se da en concentraciones elevadas. Tenemos por otro lado la nalbufina, que viene en ampollas de 10 miligramos ml. La posología es cada 6 a 8 horas o dosis única intramuscular. Intravenosa, cada ampolla se diluye en solución para su administración, ¿no? Cada ampolla siempre diluimos en una solución fisiológica, ¿no? Para su administración. Y administramos de forma lenta, ¿no? Tenemos por otro lado el fentanilo que viene en ampollas de 0,5 miligramos en 10 ml y 0,25 miligramos en 5 ml. Este fármaco usado para anestesia, ¿no? Específicamente el fentanilo se lo usa mucho para los casos de anestesia general. Mientras tanto que la morfina es un fármaco bastante útil y usado para dolor tipo oncológicos. O sea,
lo que nos producen los cánceres, ¿no? La patología del cáncer. Entonces esos dolores que se producen en el cáncer son bastante fuertes, en su intensidad son bastante fuertes. Y en esos casos necesitamos fármacos opioides, ¿no? Potentes, que puedan disminuir esa intensidad de dolor que tienen nuestros pacientes. Bien, entonces el fentanilo, según requerimiento del dolor, también se lo hace su uso. La dosis para una sedación y analgesia en cirugía menor es de 2 microgramos por kilogramo intravenoso. Hay que administrar de forma lenta. En 2 minutos podemos administrar, ¿ya? En 2 minutos tenemos que administrar esa cantidad. No lo administramos rápidamente, porque al administrar rápidamente podemos causar efectos adversos como las bradiarritmias, ¿sí? Bien. Tenemos por otro lado la naloxona. La naloxona es un fármaco que viene en ampollas de 0.4 miligramos en 2 ml. La naloxona es un fármaco antagonista opioide y es usado este fármaco en intoxicaciones por opioides. Usamos una cantidad de 0,4 miligramos intramuscular, pudiendo ser repetido a los 4 minutos, la misma cantidad, 0.4. La administración puede ser intravenosa, intramuscular y subcutánea. Entonces la naloxona es un fármaco que revierte los efectos que nos producen las intoxicaciones por opioides. Entre ellos están la miosis, está la confusión, ¿no? Entre otros efectos, ¿no? Entre otros efectos sistémicos. Tenemos por otro lado aquí que hablar de los antidiarreicos. La loperamida, ¿no? Es un fármaco opioide, es un derivado opioide de la loperamida. Es un derivado opioide de la loperamida y tiene el efecto terapéutico de ser un fármaco antidiarreico, ¿no? Disminuir las deposiciones líquidas, ¿no? Pero este fármaco no se lo usa en todos los tipos de diarrea, ¿no? La loperamida viene en comprimidos de 2 miligramos. No usar en niños menores de 6 años ni mujeres embarazadas, ¿ya? Su uso se da en diarreas agudas, no infecciosas. O sea, no podemos usarlo en diarreas infecciosas, bacterianas, ¿no? Que nos producen fiebre. No usar, ¿sí? Dosis de ataque que podemos realizar con